Uy, pero ¿cómo programo con mi bichito? ¿Pero qué cosa? ¿Pero qué velocidad de programación? ¿Pero qué...? ¡Oh! Vaya, me pilláis aquí jugando con mi nuevo cacharrito. Ni más ni menos que la Raspberry Pi 400. Hoy te traemos en exclusiva la review de este PC con forma de teclado. Pequeño pero muy matón, este mini ordenador os puede servir para un sinfín de cosas. ¿Queréis saber más de esta pequeña caja de Pandora digital? Pues por aquí te lo contamos. Hola, ¿qué tal, sataqueros? Soy Fabio Rodríguez y tal y como os adelantamos en el análisis de la Raspberry Pi Model B, la Fundación Raspberry Pi ha dado un salto enorme en lo relacionado a hardware. Y aunque muchas especificaciones coinciden, el Raspberry Pi 400 le aprieta un poco más las tuercas a la CPU del Model B con un Broadcom BCM 2711B0, que cuenta con una frecuencia de reloj de 1,8 GHz. Pero vamos a dejar las especificaciones y los números por un momentito a un lado y vamos a comenzar hablando, como siempre, del diseño. Es sorprendente ver cómo casi 40 años después de descubrir lo que era un ZX Spectrum, estemos ante un equipo que es en muchos sentidos un homenaje a este y otros tantos microcomputadores de 8 bits de la época. Raspberry Pi 400 es mucho más de lo que parece así como un teclado y ya está. Dentro de esta carcasa alberga una Raspberry Pi 4. La cosa es que han estirado un poco y le han puesto un teclado. Con esta nueva carcasa, obviamente, han cambiado un poco la distribución de los puertos. El diseño de este teclado es simpático y alegre. Choca su tamaño compacto, mucho más reducido que el del teclado que uso en mi día a día, y que adopta un formato en el que nos olvidamos del tradicional teclado numérico. La distribución regional del teclado es diferente según el país. Hay disponibles para Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Nosotros hemos probado lógicamente el teclado en español, que cuenta con la disposición habitual de las teclas y una serie de accesos especiales, en alguna de ellas que se accionan con el modificador FN. Precisamente es en la parte superior en la que se encuentran las teclas de función. Encontramos tres pequeños indicadores LED en los que vemos si el equipo está encendido o el bloqueo de mayúsculas está activado. Sorprende el color blanco que domina toda esa parte superior del teclado y que se combina con el color rojo cereza de la parte inferior. Color Raspberry, evidentemente. Toda esa carcasa teclado está hecha de un plástico con un tacto inconfundible y que hace que sea fácil tomar al Raspberry Pi 400 por lo que no es. Porque aunque lo parezca, no es un juguete. Y si lo es completamente maravilloso. Con este nuevo diseño tenemos un buen conjunto de opciones de conectividad. En su trasera encontramos de izquierda a derecha el puerto GPIO, el lector de tarjetas microSD y dos puertos micro HDMI para conectar hasta dos pantallas. Más a la derecha está el puerto USB-C que permite alimentar el Raspberry Pi 400, además de dos puertos USB 3.0, un puerto USB 2.0, el conector Gigabyte Ethernet y un pequeño cierre Kensington que resulta también una sorpresa agradable. En la caja de la Raspberry Pi también nos encontramos alguna cosita más, como el pequeño adaptador de corriente con la salida USB-C necesaria para poder hacer funcionar el equipo. Además tenemos un cable de micro HDMI a HDMI para una conexión a televisión o monitor y el compacto y plano ratón oficial de Raspberry Pi, que mantiene exactamente el mismo esquema de colores. Además, con el Raspberry Pi 400 puedes elegir incluir esto: la guía oficial de Raspberry para principiantes. El libro es una fantástica forma de iniciarse con las Raspberry Pi convencionales a través de sus distintos capítulos. Hace una introducción no solo a la puesta en marcha del ordenador y sus primeros pasos, sino que además nos anima a hacer nuestros primeros pinitos con dos lenguajes de programación, a saber Scratch y Python, a usar el puerto GPIO para comenzar a experimentar con la electrónica e incluso a aprovechar placas como la SenseHAT y las cámaras de alta resolución disponibles para la Raspberry Pi. Poner a funcionar este cacharro es muy sencillo, pero los amantes del minimalismo van a tener algún problemilla con la disposición de los puertos, porque como podréis ver es un poco engorroso todo. En conjunto, y como decíamos antes, puede parecer muy de juguete, pero sus capacidades van mucho más allá. Una vez más, el proyecto Raspberry Pi es prodigioso en cuanto a su aproximación y su alcance. Este mini ordenador es solo una herramienta para llegar a un fin. Pero ¿qué herramienta, señores? ¿Qué herramienta? Una de las dudas que os pueden surgir al hablar de esta maquinita es acerca del rendimiento. ¿Cuánto puede dar de sí? Las Raspberry Pi ya han permitido en pasadas ediciones dar buenas sorpresas a usuarios en general y a makers en particular. Proyectos de todo tipo han sido factibles y asequibles gracias a estos pequeños mini PCs. Pero más allá de estos proyectos, ¿puede dar de sí la Raspberry Pi 400 como un ordenador de escritorio cualquiera? Es lo que hemos querido determinar con una serie de pruebas que nos han dado una respuesta muy clara.
Sí, el Raspberry Pi puede funcionar perfectamente como un ordenador de sobremesa. A ver, evidentemente no uno supervitaminado con una GTX 3080 y muchísimas cosas bonitas, sino más bien un ordenador de ofimática para tu día a día. Algunas de las pruebas se realizaron en el ámbito de rendimiento del navegador. Los motores JavaScript han ido evolucionando desde las pruebas que pasamos con anteriores modelos, y eso lógicamente ha pesado en unos resultados que son mucho mejores en el RPI 400. Y es que triplica el que obtuvo la RPI 4 en Octane 2.0. La conclusión general, podemos estar tranquilos en cualquier escenario no demasiado exigente, y el rendimiento con navegadores es suficiente para trabajar con varias pestañas abiertas sin problemas. Y podemos dar fe porque lo hemos comprobado mientras hemos ido haciendo este interesante análisis. El aspecto de juguete que ya os mencionamos antes queda en un segundo plano cuando lo entendemos por primera vez. Es en ese momento cuando el sistema operativo Raspberry Pi OS completa la instalación, y tras pocos minutos nos topamos con una interfaz de usuario que es lo que esperaríamos de un sistema Linux convencional. Raspberry Pi OS no es más que eso. Esta distribución, antes conocida como Raspbian, se deriva de Debian y está específicamente orientado a los pequeños mini PCs que la Fundación Raspberry Pi ha ido lanzando a lo largo de los años. En ellos tenemos a nuestra disposición toda la potencia de un escritorio Linux, aunque con las limitaciones de un hardware que no podía competir previamente con los PCs convencionales. Con la Raspberry Pi 4 el salto en potencia ha sido notable, y esa pequeña vuelta de tuercas adicional que han sufrido la Raspberry Pi 400 hace que nos encontremos ante un equipo mucho más preparado para que este ordenador encerrado en un teclado sea precisamente eso, un ordenador todoterreno. Raspberry Pi OS se mueve con soltura en este equipo, y aunque efectivamente puede haber algunos momentos en los que los tiempos de respuesta sean sensibles y los cargamos demasiado, es perfectamente posible trabajar con él en el día a día sin grandes exigencias. Mi rutina de trabajo diaria suele ser bastante espartana, 2 ventanas de navegador y algunas otras para herramientas más pesadas como Slack. Por lo demás, el rendimiento es espectacular para un equipo de 100 euros. Prácticamente todo el análisis está escrito con el Raspberry Pi 4, que me ha permitido ir investigando y ejecutando pruebas sin dar queja. Es cierto que LXDE, el entorno de escritorio utilizado, no es demasiado atractivo visualmente, pero es perfecto para evitar cargas adicionales que contribuirían a que tuviéramos una experiencia de usuario peor. Es perfectamente posible instalar otros entornos de escritorio y acudir a otras distribuciones, pero nosotros nos hemos centrado en trabajar con lo que nos venía de serie para dar nuestro veredicto precisamente con esa propuesta nativa. Esta distribución es muy minimalista en muchas cosas, pero no en el apartado educativo. Sorprende encontrar una buena selección de software educativo, entre el que destaca la plataforma de programación Scratch, el programa de álgebra Wolfram Mathematica e incluso una versión de Minecraft llamada Minecraft Pi. Hay herramientas para el ámbito de la electrónica como SmartSim, pero también tenemos preinstalada la suite ofimática LibreOffice y el reproductor VLC. La selección de herramientas es envidiable y deja clara la orientación de un producto que puede ir mucho más allá. Lo demuestra esa terminal que siempre está a nuestro alcance y que nos permitirá instalar todo tipo de componentes software en el pequeño Raspberry Pi 400. Puede que, como hemos dicho, no podamos aspirar al rendimiento de equipos más ambiciosos y con más recursos hardware, pero lo cierto es que en nuestras sesiones con este equipo nos hemos sorprendido una y otra vez de lo mucho que se puede hacer con un ordenador de 100 euros. De hecho, la reflexión que nos queda tras usarlo es clara. Y es que hubiera sido difícil sacar el Raspberry Pi 400 en mejor momento. La pandemia ha obligado a muchos profesionales y estudiantes a quedarse en casa y trabajar o aprender confinados. Así que tener un equipo disponible con el que realizar esas tareas ha sido imperativo. Resulta difícil no entusiasmarse con el Raspberry Pi 400, un pequeño equipo que, a pesar de su aspecto simplón, es perfectamente capaz de convertirse en una alternativa fantástica para trabajar y estudiar en el día a día. Lo hace además por un precio que mantiene el legado de las Raspberry Pi tradicionales. Es cierto que al final podríamos lograr algo similar conectando a uno de esos modelos un ratón, un teclado y un monitor, pero la propuesta de The Raspberry Pi Foundation es espectacular porque lo simplifica todo y lo pone al alcance de cualquiera. Si quieres un ordenador básico y cumplidor, este Raspberry Pi 400 es una idea segura. Puede que echemos de menos conector de auriculares, así como un mejor acabado y materiales, que no son especialmente destacables. Las sorpresas llegan después, porque es difícil creer todo lo que es posible hacer con un equipo de estas características. Con este último párrafo cerramos este increíble análisis de esta increíble máquina llamada Raspberry Pi 400. Este mini ordenador que, como hemos dicho antes, tiene un corazón enorme que nos ha enamorado por completo. Ya sabéis, si os ha gustado o servido la info de esta maquinita, no dudéis en dejar un buen like y suscribiros al canal en caso de que no lo estéis. También podéis compartir el vídeo y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!